Que aparte que Sí, muchas gracias. Bueno, está dando declaraciones explicando qué es lo que ocurrió exactamente, así que seguimos escuchando. este, cambia el modelo previsional. Vos estás cotizando a un fondo común de pensiones, a un modelo de reparto solidario, de capitalización colectiva, en el que el fondo común te va a devolver desde que te jubiles hasta que te mueras, y a tu viuda le va a pagar la jubilación y la pensión. Lo que este fallo hace es convertir ese modelo en capitalización individual. Te voy a pagar solamente de acuerdo a lo que pusiste, hasta que se agote tu inversión, en 5 o 6 años, y después ¿quién te va a pagar? Eso es lo malo, y ese debate, esa cuestión tiene que discutirse en el Congreso entre todos, no entre 4 paredes a través del interés particular en un fallo. Es un debate nacional que debe hacerse. ¿Qué modelo necesitamos? Eso es lo grave de este fallo, y que aparte de eso sienta un precedente terrible, porque detrás de los 126 accionantes vienen 800 jubilados que también tienen ese problema. Y detrás de ellos vienen 6.000 cotizantes que están cotizando por encima de 10 salarios mínimos. Y detrás de ellos vienen los cotizantes de la ANDE y de Itaipú, que también tienen el mismo problema. O sea, esto puede llevar al default del sistema. Y me dicen que soy alarmista por eso. Mira, si se trata de manejar tu dinero y tu aporte, sí voy a ser alarmista, porque estoy cuidando tu jubilación y la de tu hijo. Y voy a ser alarmista y voy a repetir 1000 veces, esta administración del IPS es inepta para manejar este seguro social. Se dio la comunicación de la Corte Suprema, usted recibió el comunicado, conversó con el presidente Battaglia, pero no tuvo respuesta favorable, prácticamente fue ignorado al momento de demostrar su preocupación sobre esta resolución. En el 2017 ya yo le había advertido de ese fallo, porque el instituto no fue parte del juicio, ni siquiera nos corrieron traslado de esa acción de inconstitucionalidad. Contestó la Procuraduría General de la República nomás, con mucha deficiencia, y por lo tanto perdimos de entrada. Cuando en el 2017 unos amigos me dicen, mira, hay un fallo de la Corte que les hace un agujero así de grande. Inmediatamente traje el fallo y le comuniqué eso al entonces presidente. Bueno, y no se tomaron ninguna acciones hasta el 2020, en que le reiteré la advertencia al doctor Andrés Juguetí, que sí tuvo el coraje y la decencia de interponer unas acciones de autónomas de nulidad para que vea su propia decisión. Yo no sé si eso es posible, primero. Y esa es la decisión autónoma de nulidad que hoy está tramitándose. Creo que está en la sala número 6 del Tribunal de Apelaciones, porque se presenta en primera instancia. Bueno, y esa es la situación hoy. Lo que a mí me molesta sobremanera es que frente a esa amenaza de tocarse mal los fondos de pensiones, ¿qué es lo que está pasando? Que el Instituto de Previsión... Nos seguimos escuchando. Presidencia y Consejo, eso sí me preocupa, porque hoy ese presidente será un excelente médico, lo que quiera. Este Consejo no responden a los intereses que deberíamos estar cuidando en favor de los asegurados. Pero se dio una comunicación formal con el presidente Battaglia, miembro del Consejo, antes de la salida, se lo comunicó, usted ya asumía que iba a ser destituido por la situación, por la preocupación demostrada, pero ¿cómo se dio el proceso ahora de desvinculación, don Pedro? Me enteré a través de la intranet del IPS. Las resoluciones del IPS se alzan en una página web de IPS, y ahí es donde uno se entera. Yo hubiera esperado una llamada de frente, frontal, con hombría, y que de la pantalla de la computadora. Y bueno, llevo mis libros y me voy a mi casa, no me queda otra. Se acata, se cumple, se respeta. No estoy de acuerdo, así como no estoy de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, y no estoy de acuerdo con muchas otras cosas que se están haciendo, pero se acata. Hay interés también del sector empresarial, ¿cree usted, atendiendo a la denuncia que hacía de que ciertas empresas utilizaban el dinero de las suspensiones para seguir haciendo trabajar a sus funcionarios, haciéndolos pasar como suspendidos? Sí, hubo una reacción bastante dura de parte de algunos empleadores por la presidencia de la institución, que me llamó la atención por observar eso sobre esos empleadores que para mí son fraudulentos, están cometiendo un delito. ¿Cuál era la treta o cuál era la trampa? El instituto paga lo que se llama la compensación económica al trabajador suspendido, y encontramos por denuncia de decenas de trabajadores que pobrecitos te llaman y te cuentan, pero no te van a denunciar con nombre. ¿Por qué? Porque se les echa. Que denunciaban, doctor, tengo ahí suspendido, pero tengo que venir a trabajar
porque si no hay ñemoseta. ¿Y quién te paga? Y el IPS me paga, me dice el patrón. O sea, era una simulación en perjuicio de los fondos que se establecieron para pagar esa compensación, en perjuicio de todos. Eso denuncié y pedí que se investigue a esos empleadores. ¿Para qué hice eso? Prácticamente criminalicé a los empleadores en general. No, los empleadores en general son excelentes, pero hay algunos que hacen trampa. Detectarlo y llevarlo a la fiscalía si es necesario, pero hacerlo. Ese fue el primer round. Y el segundo round fue el el fallo de la corte. Por lo visto había que callarse y dejar nomás que se vacíe el fondo. Que unos 30 tipos se lleven 30.000 millones de guaraníes en cualquier momento y que otros se lleven otros 200.000 millones. Hay que callarse nomás. No estoy de acuerdo. Consejo inepto cuando la caja entra en default. Y yo le veo un horizonte. Los actuarios nos dicen que el horizonte actuarial del IPS está en el 2040, sin hacer ninguna reforma. 2040 empezamos a usar las reservas hasta el 2060 y ahí se acaba, sin hacer reforma. Sin hacer ninguna. Si haces reformas con coraje, reformas legales del modelo, paramétricas, ajustadas, podemos extender ese horizonte actuarial, pero con gente que no tiene la visión de largo plazo de lo que es un seguro social y que está en la inmediatez, en la estupidez inmediata de, por ejemplo, tener que destituirle a un funcionario para que no hable más. Eso fue una tontería. Cuando que hay que hablar y hay que explicar las cosas. Si este dinero es de ustedes, compañeros. Hay que explicar las cosas. Si este dinero es de ustedes, compañeros. Entonces, así como están las cosas, más allá de los nombres, serán personas honorables en lo individual, pero no este precedente, a ver, en un corto plazo también, ¿cuál hubiese sido la situación? Ya que estamos hablando de un tope de 10 millones, sin importar el salario que uno pueda percibir de manera mensual, don Pedro. Sí, mira, así como te dije, si tenemos con este modelo y con este tope de 10 millones un horizonte actuarial en el 2040, si este fallo queda firme, y todos los cotizantes que cotizan por encima de 10 salarios mínimos piden que se les pague una jubilación superior a 10 salarios mínimos, ese 2040 se viene aproximadamente para acá en unos 10 años. Estamos hablando del 2030. Estamos a 8 años o a 10 años. En términos de sistema de pensiones, los plazos son generacionales. Decir 10 años es acá nomás. Vos te vas a jubilar dentro de 10 años. Y yo no quiero decirte dentro de 10 años, mira, no tengo recursos porque 100 tipos o 600 tipos se llevaron toda la guita. Eso no quiero decirte. Pero hoy hay que hacer los ajustes y hoy hay que ser firme y actuar ante la Corte y actuar hasta a nivel político si es necesario para que ese fallo se revea. Y este sistema siga siendo blindado como debe ser en beneficio de ustedes, los aportantes. Blindado como debe ser en beneficio de ustedes, los aportantes. ¿Cuál es la cantidad que se ubica hoy en la caja jubilatoria? La cantidad de económica, digamos. 100.000 cotizantes al régimen general, hay 65.000 beneficios que se pagan mensualmente. El gasto mensual es de 35 millones de dólares en jubilaciones y si ese fallo no se revé, ese gasto de 35 se irá a 40 millones seguramente por mes. Parece poco 5 millones de dólares, más no más, digo. Bueno, pero multiplicarlo por cada mes, por cada año, y ahí tener un impacto financiero enorme. Pero para dejar en claro todas las cuestiones, porque en redes están diciendo que supuestamente usted autorizó el pago para un navegante de algo así como 205 millones de guaraníes, siendo que había una resolución que no autorizaba ese pago. ¿Esto es así o qué es lo que ocurrió? Bueno, yo no autorizo pago. Lo que autoriza el pago es la ley. Si se reúnen los requisitos de antigüedad y de edad, se paga. Pero si hubieron casos, seguramente se refieren al caso de los navegantes, que nosotros hicimos la denuncia en la fiscalía, porque detectamos que sus juntas médicas estaban fraguadas, eran documentos falsos. Este es Valentín González, no sé si recuerda el caso. Creo que sí, creo que se le pagó, pero no, es que se le pagó mensual, se le pagó el acumulado desde que nos ganó la demanda y tuvimos que pagarle, y no hizo la ejecución de sentencia, que es lo que va a ocurrir con este fallo de la Corte, y se tuvo que pagarle el acumulado. Ese es el monto del que se habla. Esto fue consultado entonces con la autoridad del IPS, no es que usted lo autorizó por propia cuenta. Yo no puedo autorizar individualmente nada, todo va por proceso, va por dictámenes jurídicos, va fundado en resoluciones en la ley.
No, acá no hay decisiones unipersonales. La única decisión unipersonal acá la puede tomar el presidente. También podría ser relevante. Para el año que viene, entre este año y el año que viene, aproximadamente, ¿cuántos nuevos jubilados estaríamos contando, por ejemplo, que se verían afectados en caso de que se dé este presidente? ¿De acuerdo? Y tener más o menos unos 400, 200 jubilados por mes. Por año tendría unos 4.000, 5.000 jubilados de todo, vejez, invalidez. Va aumentando a nivel de 5.000 por año la cantidad de jubilados del IPS. Hoy estamos en 60.000 jubilados, por decir así. 45.000 por vejez, 10.000 pensionados, 5.000 por invalidez, y ahí tenés ese total. Esas personas tienen que seguir cobrando sus beneficios hasta que se mueran. Ese es el problema. ¿Cómo vas a garantizarle eso si hoy a 126 jubilados le vas a pagar de entrada 30.000 millones de guaraníes y al mes siguiente a cada uno una jubilación de 40 o de 100 millones de guaraníes? No hay sistema en el mundo que aguante ese tipo de jubilaciones. No existe. No existe. En Paraguay no existen jubilaciones de 80 millones. No existe. En Paraguay no existen jubilaciones de 80 millones. No existen. ¿Y preocupa también la cantidad, la disminución en cuanto a personas que acceden a los servicios de IPS, a lo que sería el abono correspondiente al IPS, o no se da dicha disminución, don Pedro? La cantidad de cotizantes pre-pandemia era 650.000, post-pandemia o en este momento es también 650.000, o sea que se mantuvo la cantidad de cotizantes. Eso es bastante meritorio, que se haya sostenido la cantidad de aportantes. 150.000 es el trabajadores, 4 nomás están inscritos, 6 están en negro. Esa es una informalidad rampante que campea en el país y que nadie puede solucionar. Yo siempre digo en las conversaciones con usted que nosotros tenemos dos pandemias hace rato, el contrabando y la informalidad. Y no hay vacuna para eso. Para la informalidad, el Ministerio de Trabajo tendría que atacar frontalmente la informalidad. No puede ser que de 10 trabajadores, 4 nomás estén con seguro médico y cotizando para su jubilación. Eso es una vergüenza. Nos ubica a Paraguay en el último lugar de cobertura por el seguro social en el mundo. Es una vergüenza. Y cuando uno dice eso, hay que sacarlo de costado. Pedro, ¿considera que el presidente Battaglia y miembros del Consejo deben retirarse, deben salir de los altos cargos de IPS para que no se dé esta catástrofe financiera que estuvo mencionando? Totalmente, y poner a gente capacitada, idónea y técnica, que no soy yo. A mí me queda enorme la presidencia del Consejo. No quiero. Tiene que ser gente seleccionada por el gobierno nacional que realmente maneje la seguridad social y maneje conceptos económicos de largo plazo. Hay muchos expertos, que todo el día los leemos en la prensa y los vemos, pero no podés seguir administrando el IPS con gente improvisada. Muchas gracias. Lo que menciona don Pedro Farley, ex gerente de prestación, digamos, de la caja de IPS.